Cordial saludo, esta es la presentación del parcial número uno sobre organización y presentación de datos. ¿Cómo identificar una variable? Debemos definir si es de tipo cualitativo, es decir, que tiene etiquetas o características, o cuantitativas cuando vamos a evaluar valores o números para su operatividad, según su relación con otras variables, cuando el investigador puede manipular una variable independiente para hacer que la variable dependiente tenga algún tipo de resultado. Por ejemplo, cuando agregamos agua a diferentes plantas en un tiempo determinado. Ahí estaríamos evaluando el cuándo, el qué y el cómo. También debemos evaluar la escala, si va a ser de tipo nominal, de tipo ordinal, de intervalo o de razón. Para construir una tabla de frecuencias, pues necesitamos indudablemente tabular un número de datos o de elementos, establecer cuáles son las categorías o marcas de clase, para el caso serían los gustos de tres tipos de bebidas gaseosas. Luego estableceremos las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas será el gusto de cada una de estas personas y cuántas veces se repite. Este número de frecuencias absolutas debe ser igual al número de datos. Si como con 9 datos, pues esta suma nos debe dar 9. Luego vamos a obtener las frecuencias absolutas acumuladas, que es ir sumando el primer dato al grupo siguiente e ir acumulando los datos. Luego hallaremos la frecuencia relativa, que no es otra que dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos n. Luego hallaremos la frecuencia relativa acumulada, que será ir sumando de igual manera el primer dato al dato siguiente para ir acumulando. La suma de las frecuencias relativas debe ser igual a 1. También podemos expresar nuestra frecuencia relativa de forma porcentual y también la podemos ir acumulando. La interpretación de frecuencias mayor que y menor que, esta nos representa, se representan en gráficos de ojiva y para el caso podemos evaluar que las notas de los estudiantes de estadística descriptiva, aproximadamente 300, obtuvieron una nota menor a 1.8, que sería esta área bajo la curva. Una frecuencia mayor que es una ojiva con una pendiente negativa, y aquí podríamos analizar que, por ejemplo, 10 personas obtienen, hasta 10 personas obtienen un salario superior a 315 unidades monetarias. ¿Qué tipo de gráficos utilizar para variables cualitativas? Variables cualitativas podemos utilizar gráficos de sectores, pues son las que mejor representan los gustos o las etiquetas o las características de ese tipo de variables. También se pueden utilizar gráficos de barras, como por ejemplo estos que nos indican los gustos deportivos de hombres y mujeres en un colegio. Para elaboración de gráficos cuantitativos, utilizamos para cuantitativas discretas y cuantitativas continuas, utilizamos diagramas de barras que nos indican de mejor manera, por ejemplo, la altura de diferentes plantas en un vivero. Por ejemplo, dos plantas miden 60 centímetros, seis plantas miden 67 centímetros, etc. Los histogramas nos permiten mostrar de mejor manera variables cuantitativas como la estatura o el peso de las personas. Eh, los diagramas de ojiva nos permiten comparar y evaluar diferentes variables, por ejemplo, para el caso de evaluar la cantidad de estudiantes que ingresaron a primer grado en dos colegios distintos y irlo evaluando durante el tiempo. Para interpretar valores presentados en el arreglo tabular, la gráfica entre más sencilla sea, va a ser más fácil de analizar. Ellos permiten identificar de mejor manera las afectaciones de eventos. Por ejemplo, esta es la cantidad de ventas hechas por un vivero en un tiempo determinado. Y es así que los valores presentados los valores tabulados se pueden presentar en una gráfica y se pueden analizar. Muchas gracias.